¿Qué dijo realmente Putin para provocar pánico en Kiev y desconcierto en Washington? En cuestión de días, el presidente ruso ha transformado el escenario. Rechaza cualquier indicio de compromiso y negocia únicamente desde la fuerza. Su frase, lanzada ante el alto mando militar, resonó con claridad brutal. Moscú no ve sentido en dialogar, porque su avance militar habla por sí solo. La reacción fue inmediata. En Kiev, el temor se palpó en los pasillos del gobierno. Funcionarios de alto rango y asesores de seguridad nacional organizaron reuniones de emergencia, evaluando escenarios que hasta hace poco parecían impensables. La prensa local filtró reportes de evacuaciones parciales y reforzamiento de búnkeres, mientras los ciudadanos, atentos a cada comunicado, se preparaban para una posible escalada. Bruselas quedó paralizada, atenta a cada movimiento, mientras en Washington la frustración se convirtió en enfado. Los intentos de mediación se estrellan contra una Rusia que descarta la diplomacia y apuesta todo al poder en el campo de batalla. En los medios norteamericanos, analistas comparaban la situación con la crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando el mundo estuvo al borde del conflicto global y el diálogo parecía estar a punto de romperse. Este giro no es una simple maniobra, es un cambio de estrategia profundo. Moscú ya no busca acuerdos temporales ni mesas de diálogo. Ahora impone condiciones, exige rendiciones y amenaza con ampliar sus operaciones si no se cumplen sus exigencias. El cerco sobre Ucrania se cierra, mientras los aliados occidentales debaten a puerta cerrada cómo detener lo que perciben como una ofensiva imparable. La presión sobre Zelensky aumenta día tras día. El liderazgo estadounidense, desestabilizado, observa cómo sus planes de contención se desmoronan frente a una Rusia que marca el ritmo del conflicto. Ignorar este cambio podría dejar a Ucrania y a sus aliados occidentales sin margen de acción, ante una nueva realidad militar y diplomática que los sitúa en una posición cada vez más vulnerable. Para entender la magnitud del cambio, basta recordar cómo, durante la Guerra Fría, la incapacidad de Occidente para leer los cambios en la estrategia soviética condujo a crisis recurrentes en Berlín, Hungría y Checoslovaquia. ¿De dónde proviene esta renovada confianza de Moscú? ¿Qué hechos concretos respaldan esta postura desafiante? Para descifrar cómo cambió el tablero y qué motiva el endurecimiento de Putin, es esencial analizar los últimos movimientos en el terreno. Las respuestas no se encuentran solo en las declaraciones oficiales, sino en la realidad de los mapas militares, los informes de inteligencia y el pulso de las líneas de abastecimiento. En los próximos minutos, exploraremos las acciones recientes que han fortalecido la posición rusa y desconfigurado las expectativas occidentales. Solo así se entiende el verdadero alcance del giro de Moscú. Analizaremos ejemplos históricos donde los cambios de postura militar han transformado el curso de los acontecimientos, como ocurrió con la ofensiva del Tet en Vietnam, cuando un aparente estancamiento dio paso a una ofensiva inesperada que alteró la percepción mundial del conflicto. Durante más de un cuarto de siglo, Putin fue pragmático. ¿Qué detonó su transformación ahora? Vale la pena comparar este cambio con el giro que dio Richard Nixon en los años 70, cuando abandonó el aislamiento para negociar con China y la Unión Soviética, cambiando la estructura estratégica global. Durante 25 años, Vladimir Putin cultivó la imagen de un líder frío y calculador. Evitó choques directos con Occidente, mantuvo canales abiertos y prefirió el equilibrio antes que la confrontación total. Su pragmatismo permitió consolidar el poder en casa y extender la influencia rusa sin arriesgar grandes conflictos. Este periodo se caracterizó por el uso de la diplomacia energética, como se vio en los acuerdos de suministro de gas con Alemania, que durante años ataron al continente europeo a la economía rusa. Eso terminó con la guerra en Ucrania. Putin, antes negociador, ahora impone condiciones máximas y descarta toda flexibilidad. En la última semana de diciembre de 2025, pronunció un discurso que sacudió tanto a Washington como a Kiev. Moscú ya no busca acuerdos, solo victorias en el campo de batalla. Esta ruptura recuerda el momento en que la OTAN intervino en Kosovo en 1999
ignorando las advertencias rusas y apostando por la fuerza militar como única vía. Solo que ahora los papeles se han invertido. No es solo retórica. Los avances militares recientes lo respaldan. De acuerdo con los informes del general Valery Gerasimov, el ejército ruso tomó enclaves clave como Guliáipole y Mirnograd. Estas victorias no son simples éxitos tácticos. Abren la posibilidad de cercar toda la región de Donetsk, permitiendo a Rusia sortear defensas construidas durante más de una década. La rapidez y precisión de estas maniobras tomaron por sorpresa a los analistas occidentales. Lo más inquietante es el nuevo método ruso. Los comandantes ya no atacan de frente, sino que engañan a la inteligencia ucraniana, flanquean posiciones y aíslan guarniciones, obligándolas a rendirse por falta de suministros. Un ejemplo concreto es cómo la toma de Guliáipole se logró tras simular un ataque frontal, mientras fuerzas especiales cruzaban líneas secundarias y bloqueaban rutas de escape. Sobre esta base militar, Moscú ha endurecido radicalmente su postura diplomática. Ahora, Rusia utiliza su superioridad en el terreno para dictar las reglas, rechazando cualquier negociación que no parta de sus propias exigencias. El mensaje de Putin es inequívoco. No hay incentivo para ceder si el avance militar promete más, y más rápido. Subestimar este giro puede tener consecuencias fatales. Si Occidente insiste en buscar compromisos bajo esquemas antiguos, corre el riesgo de cometer errores de cálculo con repercusiones imprevisibles para la seguridad internacional. La historia enseña, como ocurrió en la invasión de Georgia en 2008, que la falta de adaptación a nuevas estrategias puede conducir a derrotas políticas y militares inesperadas. La pregunta es, ¿qué factores internos y externos empujaron a Putin a cruzar este umbral? Para entender el nuevo tablero, hay que mirar más allá del frente de batalla. Internamente, la popularidad de Putin ha repuntado gracias al control estricto de los medios y la narrativa de victoria. Externamente, la percepción de debilidad y división en Occidente ha reforzado su determinación. Un paralelismo se encuentra en la política de Charles de Gaulle, quien supo aprovechar la división angloamericana para reposicionar a Francia como potencia nuclear independiente en los años 60. Hasta hace poco, los avances rusos se medían en apenas unos pocos metros cada día. Hoy, la historia ha dado un vuelco. Moscú captura ciudades enteras, una tras otra, en una secuencia que nadie esperaba. ¿Qué hay detrás de este cambio fulminante en el tablero de Ucrania? La clave está en dos nombres que ya resuenan como campanas de alerta: Guliáipole y Mirnograd. No son simples puntos en el mapa. Su caída ha desbloqueado rutas estratégicas que comprometen la defensa ucraniana. Guliáipole, por su valor simbólico y su posición, ha abierto 3 corredores vitales. Uno hacia Melitopol y Berdiansk al sur, otro hacia Zaporizhia al oeste, y un tercero que apunta directo al corazón de Ucrania por el norte. Mirnograd, en la provincia de Donetsk, es aún más crucial. Desde allí, el ejército ruso puede envolver la gigantesca aglomeración Donetsk-Konstantinovka-Slaviansk, donde Ucrania concentraba sus mejores fuerzas. Para ilustrar la importancia de estos avances, recordemos el caso de la batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, el control de puntos estratégicos permitió a los soviéticos rodear y finalmente rendir al Sexto Ejército alemán. De modo similar, el control de Guliáipole y Mirnograd abre a Rusia la posibilidad de cercar fuerzas ucranianas, repitiendo una táctica clásica de envolvimiento. Sin embargo, el verdadero giro no es solo geográfico, sino táctico. Durante años, Rusia chocó una y otra vez contra fortificaciones que Ucrania había perfeccionado durante más de una década. Ahora, los comandantes rusos han cambiado la receta. Ya no buscan romper el centro, sino rodear por los flancos, aislar posiciones y cortar rutas de abastecimiento. Así, fuerzan rendiciones y fragmentan la defensa ucraniana en focos aislados, incapaces de coordinar una resistencia eficaz. Esta táctica recuerda a las estrategias de asedio medieval, donde cortar los suministros era más efectivo que atacar directamente las murallas.
La inteligencia ucraniana, sorprendida, se ha quedado a la defensiva. Los generales rusos explotan debilidades inesperadas, atacando donde menos se anticipa. Mientras las reservas ucranianas se desgastan conteniendo ataques en un sector, otras áreas caen rápidamente por maniobras envolventes. Kiev se ve obligada a mover tropas exhaustas, sin tiempo para reorganizar líneas ni tapar los huecos que se abren. El desgaste humano es devastador. Tras más de 2 años de guerra ininterrumpida, el ejército ucraniano sufre una escasez crónica de soldados experimentados. Las bajas no se reponen, y la llegada de artillería, municiones y blindados occidentales es cada vez más irregular. Las promesas de ayuda se disuelven en debates interminables en Washington y Bruselas, dejando a Ucrania expuesta en el peor momento posible. Un ejemplo claro fue el retraso de los paquetes de ayuda militar estadounidenses a finales de 2025, lo que forzó a Ucrania a redistribuir sus recursos y abandonar posiciones clave. Y aún pesa la amenaza de la gran reserva estratégica rusa. Hasta ahora, Moscú solo ha utilizado una fracción de su potencial, manteniendo decenas de miles de soldados frescos, listos para lanzarse sobre cualquier debilidad del frente. Nadie sabe cuándo se desplegará esta fuerza a plena escala, pero todos temen que ese golpe podría decidir el conflicto. Este tipo de reserva recuerda la estrategia de la Operación Bagration en 1944, cuando los soviéticos mantuvieron fuerzas ocultas hasta el momento decisivo, logrando una ruptura total del frente alemán. Si no entendemos la magnitud de este cambio táctico y el colapso defensivo ucraniano, corremos el riesgo de subestimar el giro en las reglas del conflicto y sus repercusiones para Europa y el mundo. Ya no es solo una guerra de posiciones, es una ofensiva capaz de reconfigurar el equilibrio de poder en la región. Así, la sombra de una posible escalada regional, incluso con la entrada de otros actores, planea sobre el continente europeo, recordando los inicios de la Primera Guerra Mundial, cuando un conflicto localizado se convirtió en catástrofe global. Sin embargo, el auténtico terremoto no solo sacude el campo de batalla. El propio rostro de Putin y su política exterior parecen haber entrado en una fase completamente nueva. La transformación de líder pragmático a maximalista recuerda el giro de Winston Churchill en 1940, cuando la caída de Francia lo llevó a adoptar una política de resistencia absoluta, sin concesiones. Lo que ocurre en el frente es solo una parte. La estrategia de Moscú ahora redefine toda la dinámica diplomática. Putin muestra una determinación inédita, dispuesto a imponer condiciones y romper viejos esquemas. Esta actitud se refleja en la ruptura de tratados anteriores, como el Memorándum de Budapest de 1994, que garantizaba la integridad territorial ucraniana a cambio de la renuncia a las armas nucleares. ¿Qué sucede cuando Rusia impone sus reglas y Occidente solo responde a los golpes? Las respuestas se encuentran en ejemplos históricos, como la invasión soviética a Hungría en 1956, donde la falta de respuesta efectiva por parte de Occidente permitió a Moscú consolidar su control mediante la fuerza. En las últimas semanas, Vladimir Putin ha dejado a un lado cualquier ambigüedad diplomática. Amenaza abiertamente a la OTAN y ya no intenta siquiera disimular. Moscú exhibe una seguridad inquietante. Quien domina el terreno decide el rumbo del conflicto, y la fuerza militar reemplaza a la negociación. Así, se han incrementado los ejercicios militares en la frontera con los países bálticos, enviando un mensaje directo a los miembros de la OTAN sobre la disposición rusa a responder a cualquier intervención. Este cambio no es solo de actitud, sino de equilibrio de poder. Occidente siente la presión. La unidad europea se agrieta. Cada país debate hasta dónde arriesgar por Ucrania, temiendo fracturas internas y represalias externas. Las diferencias se hacen públicas. Algunos piden negociar, otros exigen sanciones más duras, pero todos comparten una duda. ¿Quién lidera ahora? Para Ucrania, la situación es una carrera contra el tiempo. Rendirse pronto para preservar algo del Estado, o resistir y arriesgar la aniquilación total. La presión de Washington y Bruselas aumenta. Cada titubeo en Kiev es capitalizado por Moscú, que avanza mientras el mundo observa.
Este dilema recuerda las decisiones de Finlandia durante la Guerra de Invierno, donde la supervivencia nacional dependía de encontrar el equilibrio entre resistencia y rendición. Las repercusiones rompen fronteras. El sistema de seguridad europeo, construido durante décadas alrededor de la OTAN y tratados de estabilidad, entra en una crisis inesperada. El viejo orden unipolar se desmorona y emerge una multipolaridad incierta. Rusia se siente habilitada para desafiar las normas y otras potencias toman nota, calculando sus próximos movimientos. China, por ejemplo, ha intensificado sus ejercicios navales en el mar de China Meridional, observando de cerca la respuesta occidental al caso ucraniano. En Estados Unidos, el miedo ya es tangible. Los informes de inteligencia admiten que la velocidad rusa supera todas las previsiones. Los debates dejan de centrarse en cómo sostener a Ucrania y pasan a cómo frenar una escalada global si la guerra se descontrola. El Congreso estadounidense se enfrenta a la presión de aprobar ayudas urgentes, mientras el Pentágono revisa planes de contingencia para escenarios de conflicto ampliado, incluyendo la defensa de los países bálticos y Polonia. El futuro del equilibrio mundial se define aquí. Un error de cálculo podría costar décadas de estabilidad, cientos de miles de vidas y el prestigio occidental. Ahora, cada decisión pesa más que nunca. La historia está llena de ejemplos donde una mala lectura estratégica, como ocurrió en Vietnam, puede llevar a intervenciones costosas y resultados imprevisibles. Pero, ¿hay aún margen para cambiar el rumbo? La próxima jugada determinará si Occidente retoma la iniciativa o si la fragmentación se hace irreversible. Para evitar el desastre, se requieren medidas concretas. Reforzar la unidad política, acelerar el suministro de ayuda militar y redefinir la estrategia diplomática. Solo así se podrá contrarrestar el impulso ruso y reequilibrar el tablero. Cuando la diplomacia se desvanece, ¿qué alternativas quedan para los actores internacionales? El giro en el conflicto ruso-ucraniano obliga a reconsiderar el peso real de la negociación frente al uso de la fuerza. Lo que hoy sucede en Ucrania muestra que, en escenarios críticos, la diplomacia puede ser desplazada sin contemplaciones por la determinación militar y el liderazgo férreo. Ejemplos históricos abundan, desde la intervención de la OTAN en los Balcanes hasta la Guerra de Corea, donde la fuerza militar definió los términos de la paz. Rusia ha dejado atrás cualquier apariencia conciliadora y ahora impone su voluntad desde la superioridad en el campo de batalla. Este paso no es solo táctico, sino también simbólico. Moscú demuestra que el liderazgo personal, encarnado por Vladimir Putin, puede desestabilizar equilibrios y transformar el desarrollo de un conflicto. Lo que antes era dominio exclusivo de los estrategas militares, ahora se convierte en política de Estado, expuesta al mundo sin matices ni filtros. Este fenómeno se ha visto antes, como cuando Margaret Thatcher redefinió la política británica tras la Guerra de las Malvinas, imponiendo la fuerza como argumento central. ¿Y qué lección deja esto a los observadores externos? Aferrarse a viejos esquemas puede resultar letal. Occidente y Ucrania apostaron por las señales habituales, llamados al diálogo, amenazas de sanciones, declaraciones conjuntas, confiando en que bastarían para contener el avance ruso. Sin embargo, la realidad fue otra. La capacidad de adaptación y la lectura precisa de las señales estratégicas han demostrado ser más valiosas que cualquier manual diplomático. El caso de la primavera árabe demuestra cómo la lentitud en adaptarse a nuevas realidades puede conducir al colapso de regímenes enteros. El caso ruso es ejemplo de preparación y flexibilidad. La cúpula militar, apoyada en inteligencia detallada y liderazgo centralizado, ha explotado las debilidades del adversario y las ha convertido en ventajas operativas. Mientras Occidente insistía en contención y negociación, Rusia avanzaba, minando la confianza rival e imponiendo nuevas reglas al juego. Esta capacidad de adaptación recuerda la Blitzkrieg alemana de 1939, cuando la innovación táctica superó a la defensa estática polaca y francesa. Ignorar estas lecciones tiene un precio elevado. Si otros países no reconocen el cambio de paradigma,
repiten errores que pueden costarles influencia y poder a nivel global. La historia está repleta de ejemplos donde la incomprensión del juego real conduce a la irrelevancia o incluso a la catástrofe. Por eso, analizar cada movimiento, cada palabra y cada silencio se vuelve imprescindible, tanto para gobiernos como para ciudadanos atentos. Un ejemplo contemporáneo es la caída de Afganistán en 2021, donde el desconocimiento de la realidad sobre el terreno precipitó el colapso del gobierno local. Hoy la pregunta no es si la diplomacia sobrevivirá, sino cuándo y cómo debe emplearse en un mundo donde las reglas del poder y la gestión de crisis están cambiando aceleradamente. Para sobrevivir en este nuevo entorno, los actores internacionales deben desarrollar estrategias de flexibilidad, invertir en inteligencia estratégica y fortalecer alianzas que permitan respuestas rápidas y coordinadas. Mientras el tablero internacional se sacude, surge una nueva incertidumbre. ¿Serán capaces los actores globales de adaptarse a este entorno impredecible? El desenlace de esta crisis podría sentar precedentes que moldeen la política mundial por décadas. La experiencia de la transición del orden bipolar al multipolar en los años 90 muestra cómo pequeños errores de cálculo pueden tener consecuencias a largo plazo. ¿Aún crees posible el diálogo cuando el poder ya cambió de manos? El reciente comunicado de Moscú, respaldado por movimientos militares claros y decisiones políticas sin ambigüedades, deja poco margen para el optimismo. Sin embargo, la historia enseña que los ciclos de confrontación y negociación se alternan, y que tras cada escalada puede surgir una ventana para la diplomacia, aunque las condiciones sean mucho más duras. La última jugada de Moscú, con Putin a la cabeza, dejó atrás la búsqueda de acuerdos. Ahora no se negocia. Se imponen condiciones desde la fuerza militar. Occidente, habituado a negociar, se enfrenta a un tablero donde manda quien avanza, no quien propone sentarse a hablar. Una reminiscencia de la política de hechos consumados, utilizada por Prusia en el siglo XIX para unificar Alemania bajo sus propios términos. Aferrarse a una visión antigua del conflicto, creyendo que existe margen real para el diálogo, puede costarnos mucho más que un error de cálculo. Es perder la clave para entender cómo funcionará el mundo de ahora en adelante. Cuando una potencia reescribe las reglas y la otra no lo asume, lo único seguro es la irrelevancia y la sorpresa. La historia reciente demuestra que las buenas intenciones diplomáticas ya no bastan. El liderazgo ruso, junto con la táctica en el terreno, muestra que la fuerza redibuja fronteras y alarga el conflicto. Ignorar este vuelco pone en jaque la credibilidad occidental, la seguridad y la economía del mundo. Las sanciones económicas, por sí solas, han demostrado tener efectos limitados cuando no van acompañadas de estrategias políticas y militares coherentes. Muchos aún esperan que la diplomacia recupere el control, pero este nuevo orden exige repensar todo lo que creíamos sobre la resolución de grandes crisis. ¿Estamos listos para aceptar que las reglas cambiaron y que el diálogo, tal como lo conocíamos, ya no es la salida? Para prepararse ante esta nueva realidad, los gobiernos deben invertir en resiliencia estratégica, actualizar sus doctrinas de defensa y fortalecer la cooperación internacional en inteligencia y logística. Recuerda, cuando el poder cambia, los viejos manuales dejan de servir. Quien no se adapta, desaparece del juego. Ucrania será la advertencia. La política internacional ya cambió para siempre. La pregunta no es si sobreviviremos a este nuevo orden, sino si habremos aprendido a adaptarnos lo suficientemente rápido para no quedar rezagados en el próximo gran giro de la historia.